Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera cumbre virtual de Sabinfancia, dedicada esta vez a la preadolescencia. Estamos muy contentos de presentarles a Arnaldo Canales, de la Fundación Liderazgo Chile, para hablar sobre prevención de la violencia escolar desde la educación emocional. Muy bienvenido, Arnaldo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos felices de compartir aquí de educación emocional. Arnaldo Canales es impulsor de la Ley de Educación Emocional en Chile y en América Latina, conferencista internacional y magíster en educación emocional, autor de libros como Educación Emocional, La receta para una mejor sociedad, Bullying, historias que sanan y Los hombres y sus emociones, analfabetos emocionales. Es también director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, organización que busca impactar a toda la sociedad a través del desarrollo de las competencias emocionales en los niños, niñas y niñas, las organizaciones institucionales y el mundo privado. Tenemos muchas preguntas que hacerte, Arnaldo. Te agradecemos estar acá. Y lo primero y más importante que quisiéramos partir es preguntarte, ¿qué es la conciencia emocional? Bueno, la conciencia emocional es parte de una primera dimensión que tiene la educación emocional, que es el desarrollo de las competencias emocionales, ¿ya? Las que tienen que ver conmigo. Y ahí donde no incide ningún otro ente, otra persona, es como yo voy reconociendo mi mundo interior. Y en este trabajo, lo primero en este primer peldaño en el proceso es reconocerme desde el mundo emocional. Y para eso, lo más simple, que no significa que sea fácil, es ponerle nombre a la emoción. Y cuando hablamos de este desarrollo de conciencia emocional es que yo soy consciente de mi mundo interior. Esta respuesta fisiológica que recibo, este estímulo, como dice Antonio Damasio, el cuerpo me avisó en fracciones de segundo que algo pasa. Yo digo, estoy angustiado, tengo miedo, estoy triste, alegre, estoy enojado, enrabiado. ¿Qué me pasa? Y en ese momento es cuando yo empiezo a desarrollar este concepto de desarrollo de conciencia emocional. Verbalizo lo que siento, estoy angustiado, estoy triste, ¿qué me pasa? Este dolor de estómago, por qué me sucede? ¡Pum! Hago esta conexión. Cuando yo logro verbalizar la emoción, le doy de alguna manera me diagnostico. Y eso es lo rico. Fíjate que en Chile pasa mucho, nosotros tenemos muchas muletillas, empleamos muchas frases cuando eventualmente uno dice, oye, estoy chato, o un niño, papá, estoy chato, o un adulto, dice, los niños, no todos compartimos eso, dice, pero ¿qué significa eso? Y yo muchas de las charlas que hago, generalmente pregunto, ¿qué es estar chato? Y te dicen 6 emociones, 7, enojado, aburrido, cansado, agobiado, con rabia, triste, malhumorado. Pueden haber muchos, pero no identifico, no soy capaz de tomar conciencia de verbalizar esa emoción. En ese sentido, antes de un poquito ver ese proceso, una persona, el común de los adultos, y muchas investigaciones dicen que sostienen la mayoría de las personas no más de 4 emociones, reconocen no más de 4 o 5 emociones. Tú les preguntas, dígame cuántas emociones, de hecho Rafael Vizquerra lo menciona mucho, pero una persona con un abecedario emocional debería al menos reconocer 30, 35 emociones, de las más de 500 emociones que hay en este universo de emociones que existen, y hay varias derivadas de eso. Entonces, le pongo nombre a la emoción, qué me pasa en el contexto en que estoy, a qué me invita, a qué me lleva, a qué me mueve, y eso me va a permitir gradualmente ir también reconociendo las emociones también de los otros, porque yo también al identificarla empatizo con eso. Y eso obviamente si yo lo trabajo de primera infancia, con los niños, con los adolescentes, vamos de alguna manera generando una trazabilidad en lo que se llama este ciclo vital, para que el niño vaya todo el tiempo trabajando eso. Por eso es tan importante cuando dicen, ¿cuándo parte la educación emocional de un niño? Bueno, parte 20 años antes que ese niño nazca, con la educación emocional de ese adulto, de ese joven, que es el futuro padre. Porque si yo tengo esa competencia, gestiono lo que reconozco, ¿cierto? Nadie busca lo que nos conoce, de alguna manera. Por lo tanto, en esa misma lógica, yo como adulto voy a ser capaz de disponerme emocionalmente también para poder enseñarle a través del ejemplo, a través también de este entrenamiento de narrativas que permitan que este niño tenga un buen acompañamiento. En este caso, el joven, que es una etapa también tan compleja y tan importante.
Qué importante, Arnaldo, lo que compartes, porque también uno puede darse cuenta de uno mismo como adulto, ¿cierto? De la dificultad que tenemos muchas veces de identificar qué sentimos, qué nos pasa, y justamente poder conocernos y darle como un cauce, ¿cierto? Sano, saludable a eso que sentimos y justamente poder leer a otro. Cuéntanos un poco más, profundicemos en ¿por qué es importante la educación emocional? ¿Cuáles son los factores que inciden, ¿cierto?, en que podamos también desarrollar nuestra educación emocional? Bueno, hay primero como definición, nosotros hemos acuñado y particularmente yo siempre hablo que la educación emocional, algunos dicen que es una estrategia educativa. Yo creo que es más que una estrategia, que a corto estrategia hay muchas. Es el aprendizaje vital que deberíamos tener todos los seres humanos para un desarrollo integral, para incorporar esta educación más humana, ya que tanta carencia tiene el sistema educativo. Y en este aprendizaje vital, donde yo soy consciente a través de este sentir emocional, la búsqueda de estas competencias, tanto emocionales como socioemocionales, que son las malamente llamadas habilidades blandas. Cuando yo logro transitar en estas dos primeras dimensiones, mis competencias emocionales, incorporando el desarrollo de la autoestima, la autoconfianza, el autoconcepto, la automotivación, trabajar la empatía, desarrollar la compasión amorosa, derivo también en las malamente llamadas habilidades blandas, que son la escucha activa, la asertividad, el manejo de conflicto, el trabajo en equipo, que son todos los aspectos donde yo me vinculo con el otro, que finalmente son los que generan muchas veces los mayores conflictos en nuestra vida, con nuestros hermanos, nuestra pareja, con el trabajo, todo es relacional. Nos duele el alma cuando tenemos un conflicto relacional con alguien que estoy constantemente en contacto. Y eso, sin duda, si yo voy reconociendo este mundo emocional, voy a ponerme a disposición también de sumar estos dos aspectos, estas dos dimensiones, mis competencias más las socioemocionales para lograr el bienestar emocional. Y el bienestar emocional, como dicen los psicólogos, es esta percepción subjetiva percibida. Finalmente, ser personas más felices, más plenas, transitar en coherencia. Cuando yo hablo de este autoconcepto, por ejemplo, es que yo digo, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué cosas acepto? ¿Qué cosas acepto? También trabajo mi autoconocimiento, que es tan vital para decir, poner límite, para decir, bueno, hasta aquí llegamos, de alguna manera ir reconociendo varios aspectos que muchas veces por el constructo social los dejamos muchas veces vistos, pero no los profundizamos dentro de mi propia búsqueda de esta integridad, esta coherencia, es decir, yo quiero ser feliz. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. A mí me pasó en pandemia y venía engañándome muchos años, el tema yo me separé. ¿Cuántas parejas están en pareja simplemente porque económicamente no, me duele el alma? Imagínate, me separo, complementamos renta, pero tengo que aguantar. Tengo dos hijos chiquititos de 5, 7 años, ¿y qué va a decir mi suegro? Mi mamá se muere, ¿qué va a decir mi amigo? Y vamos a separar los amigos, ¿y qué voy a hacer? ¿Y dónde se va a ir él? ¿Dónde me voy a ir yo? Todos los peros que se ponen en una vitrina y que yo digo, ¿sabes qué? Se me descompensa tanto y yo como ser humano me postergo, voy a vivir 10, 15, 20 años con esta pareja donde realmente no soy feliz. ¿Y qué estoy haciendo desde esta incoherencia? El peor de los ejemplos, tratando de vender una imagen a mi hijo, que hay que sostener una familia simplemente porque hay aspectos de mi vida que no fui capaz de sostener, como atreverme a votar, a dejar ese miedo. Por eso es tan importante la educación emocional, retomando tu pregunta, porque al final está en todos los ramales que impactan en nuestra vida. Fíjate que la segunda causa de muerte en Chile son los suicidios de los jóvenes. Un joven que se suicida es un joven que perdió la esperanza. Y la emoción de la esperanza es una emoción que yo proyecto mi vida con una mirada positiva, optimista de las cosas que vienen. Pero si yo no veo más allá, no tengo ni en el aliento de mis padres, ni en las palabras de mis maestros, ni en el apoyo de mis redes de contención, nada, y tengo 14, 15 años, 13 años, wow, atento contra mi vida y me quito la vida. Y el año pasado se suicidaron más de 800 jóvenes en Chile. Y ojo, por cada joven que se suicida en Chile, 20 lo intentaron y 50 lo están pensando. Esto es un aspecto, pero fíjate lo otro cuando tú me preguntas, y bueno, ¿en qué impacta? El suicidio de los adultos mayores, el abandono, la soledad y la tristeza son las tres emociones que menos regula un adulto mayor.
ya vivieron todos sus lutos, todas las pérdidas, se les fueron su hijo, su hermano, los amigos han fallecido, me voy quedando solo, el Estado tampoco tengo redes de contención como las necesita un niño, pero yo tampoco las tengo como adulto, y me empiezo a apaciguar, nadie se preocupa, la falta de empatía de la sociedad, del Estado, de los políticos, de la sociedad en sí misma. Todo va convergiendo en este tránsito. Las personas que están en situación de discapacidad, otro aspecto importante, el 16% de los chilenos están en situación de discapacidad, pero tú sabes que solamente el 1% lo declara, hace el trámite, puede ser engorroso y todo, pero muchos de esos no lo hacen porque me van a discriminar, no voy a conseguir trabajo, ¿quién me va a aceptar así? No voy a encontrar pareja, mejor me quedo calladito, tengo sordera, muchos aspectos, hay situaciones de incapacidad que yo no las visibilizo, pero ahí están. Fíjate que el 50% de los presos en Chile, otro aspecto, parten su carrera delictual a los 13 años. El 50%. Oye, ¿por qué este tipo mató, violó, robó y asesinó? Bueno, va a la historia de vida de este niño, que hoy día es un adulto, fallaron todas las redes de contención. Su padre y su madre carecen y adolecen de estas competencias, no las desarrollan. El sistema no lo invita. El profesor no puede enseñar lo que no tiene. Nunca le enseñan en educación emocional. El niño no tiene redes de contención primaria. Y obviamente está expuesto a las tentaciones del lado oscuro de la fuerza, del lado positivo, y este niño va quedándose. Ahí hay muchos números, ahí podríamos evidenciarle, Kalenier siempre menciona su investigación que hizo hace bastante años, de que tenemos la peor salud del mundo en los niños bajo 5 años, ansiedad, depresión y todos los comportamientos disruptivos que están asociados a hiperactividad, ansiedad, etc. Bueno, por lo tanto, ¿por qué es tan importante la educación? Porque se anticipa finalmente la enfermedad. Es la gran respuesta. ¿Por qué es tan importante? Porque la educación emocional se anticipa a la enfermedad. Es barato, no trabaja, no es asistencialista. Tiene una mirada también del desarrollar el temple para la vida, para que un niño un joven frente a un momento adverso, viva la tristeza, sepa reconocer la importancia, por ejemplo, que tiene la tristeza, que me invita al recogimiento, me invita a ensimismarme, me invita a la aislación, me invita al autoconocimiento, a reflexionar y a mirar desde el fortalecimiento de mi carácter para poder trabajar en esos aspectos que me generaron tristeza para salir fortalecido. Toco fondo, me sacudo, vivo el proceso, muchas veces a través del llanto. Dicen que el llanto es la lluvia fresca que limpia el alma y la respiración es la brisa que nos seca. Entonces, este niño, que imagínate este detalle, que el niño reconoce este mundo como la tristeza, claro, vive el proceso y va a salir fortalecido. Por eso es tan importante la educación emocional. Más allá de dar ciertos tips, no, porque baja la violencia, baja los comportamientos disruptivos, en todos los aspectos de la vida, en todo, en lo laboral, en las relaciones de pareja, en el respeto al otro, en la violencia de género, te podría decir, todo está en el mundo emocional, hasta en las compras. Esta impulsividad que tenemos a veces por la comida, la nutrición emocional también es parte de ese proceso. Cómo me cuido, bueno, ser consciente de todos los aspectos de mi vida. Tendríamos un mundo tan lindo, por eso a veces cuando nos dicen, nos comparan con Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, bueno, yo siempre digo, es imposible, porque primero nos tienen 1000 años de ventaja y ellos no necesitan ninguna ley y porque ellos ya pasaron, ya viven ese proceso de toma de conciencia. Muchas veces en Chile vemos, oye, tú sabes que en Europa no puedes votar papeles. Porque la gente te los pasa. No puedes cruzar en rojo, porque la gente te mira mal. Todas esas cosas que son como caricaturas de Europa, eso es toma de conciencia que está asociado al aspecto también emocional. Porque esto que dices que es totalmente relevante, basal a la experiencia humana, ¿crees que no está como piedra angular en los currículums o en las competencias que debieran tener, ¿cierto?, los educadores, las familias o todos como seres humanos? ¿Qué pasó? ¿Es un conocimiento nuevo? ¿Estamos recién entrando a identificarlo y a validarlo? ¿Cuál es tu opinión de eso? Bueno, lo que pasa en la educación en Chile es efectivamente que hemos tenido desde que Milton Friedman incorporó también este modelo en Chile, con todo lo que tiene que ver también con temas ya más desde la economía,
Lo dijo Claudio Naranjo, yo siempre lo menciono, tenemos una educación que finalmente lo único que ha hecho es construir trabajadores, pero nunca se han preocupado del desarrollo humano. Y lamentablemente sin desarrollo humano no podemos pretender tener evolución social. Entonces, cuando uno hace este llamado de la educación de calidad, tiene que haber una educación humana. Si hoy día los problemas no están en las habilidades duras, si aquí hay tipos muy capos en Chile, estamos llenos de cartones. Métete a LinkedIn, MBA, Magíster, son todos top, pero sobran los cartones hoy día en Chile, pero adolecemos de emociones. La falta de empatía después del estallido social, en una encuesta que se hizo, más del 70% de los chilenos lo que más demandan de sus líderes es la falta de empatía. Y si yo sí no trabajo la empatía desde que soy chiquitito, aunque venga el Dalai Lama, aunque venga el Papa a hacerle al Congreso Nacional una charla de empatía de 70 horas, nadie sale empático, porque no están conectados, no conectan con las reales necesidades de la gente. Y por eso es tan importante incorporarlo en el currículum. Por eso cuando hablamos de que este desarrollo de competencias se tiene que incorporar también en las universidades, no solamente en la profesión de pedagogía o en educadoras de párvulo o en psicopedagogía, en en todos los aspectos de la sociedad donde un profesional se vincula con otro. Y si no se vincula con otro, se va a vincular constantemente siempre con uno mismo. Por lo tanto, sigue siendo también relevante. Por eso yo siempre digo que tiene que estar en sintonía. Lo bueno es que el sistema educativo en Chile es bien robusto. Hoy día Chile tiene una mesa que tiene las cuatro patas. Lo que pasa es que también no saben cómo hacerlo, que es uno de los grandes problemas de los colegios. Porque además tenemos una gran traba que le acomoda mucho al docente seguir en el modelo que está, porque es el modelo que es su zona de confort. El profesor de matemática, a mí me lo han dicho muchas veces, 2 más 2 es 4, Arnaldo, ¿cómo voy a meter educación emocional en el aula? Y se puede. Y uno tiene que explicarles cómo se puede hacer, porque hay colegios que sí lo hacen de forma maravillosa y funciona. Y ahí lo que hay que hacer es cómo yo intenciono el trabajo de estos objetivos de desarrollo personal y social que están en el currículum, que son los transversales, para que en la planificación que hace el profesor, que tiene que estar vinculada con el jefe UTP, tribute en la planificación que hago dentro del aula. Es decir, ¿qué objetivo de desarrollo personal y social vas a incorporar acá? Voy a incorporar este objetivo, perfecto. ¿En qué parte acá sale? ¿Qué vas a observar? ¿Qué actividad concreta vas a hacer? ¿Ah? ¿Tiene alguna rúbrica que me permita que esto? Planificar. El aspecto socioemocional también tiene que estar intencionado. No es que yo observo que los niños comparten y trabajan la habilidad socioemocional y la empatía. No, yo hago una actividad concreta para que los niños tengan pensamiento crítico, reflexiones. Por eso también hay mucho que es un tema que yo estoy muy enfocado ahora, que me estoy capacitando con el Instituto de la Compasión de la Universidad de Massachusetts, con respecto a las emociones de trascendencia, que son obviamente las emociones morales, que debería ser, yo siempre he dicho, son el corazón de la educación emocional, que son los aspectos más potentes que un niño podría desarrollar. Por eso es tanto en el currículum que se puede hacer. Nosotros tenemos casos de éxito, nosotros tenemos una metodología en la fundación, hoy día nos piden, nosotros estamos certificando con sello a instituciones educativas públicas, privadas, particulares, y está ahí. No es que nosotros inventamos la rueda, ¿y cómo lo hacemos? No, si está. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Si eso es los directores, sostenedores, dicen, bueno, explíquenos cómo se hace. Y eso muchas veces crucificamos al sistema, al Estado, al ministerio. Claro que tiene cosas porque no contribuyen mucho a aportar a que el aspecto socioemocional se desarrolle, porque le dan mucho al tema de la calificación y el CIMSE. El CIMSE es el dolor de cabeza del profesor. El CIMSE es la barrera más importante para que la experiencia de aprendizaje sea significativa, porque la meta que tú tendrías, en el caso cuando uno es docente y trabajar en aula, en mi KPI, en mi meta, mi objetivo es por el cual evalúan al profesor, es el CIMSE. ¿Cuál es el CIMSE que tiene ese profesor? ¿Le fue bien o le fue mal? Y por eso te crucifican, ganan más plata, le ganan más subvenciones, los colegios viven de las lucas que tienen. Por lo tanto, para cerrar la idea, el CIMSE está bien, pónganlo como objetivo, pero no puede ser el objetivo principal. Lo que yo me tengo que preocupar es el tránsito. Son los recursos nobles que el docente emplea en el recorrido de ese objetivo. Y ese es lo que tenemos que cambiar la mirada, que el docente logre desaprender, que creo que es importantísimo.
Sí, sin duda. Quería ir ya entrando al terreno de la preadolescencia, ¿cierto? Que es donde queremos también poder profundizar y preguntarte cuáles son los factores que inciden en el desarrollo de la conciencia emocional de les preadolescentes. Bueno, pre y adolescente, bueno, cuando uno dice, oye, muchas veces uno escuchaba decir, oye, adolescente, adolescente, y todos decían, no, es que adolecen, ¿sabes? Adolecen, por eso se llaman adolescentes. ¿Y adolecen de qué? Bueno, en la adolescencia hay todo un proceso neurológico que el niño está trabajando, el joven, se están podando sus redes neuronales. Igual que un jardinero, se están cortando esta ramita que ya no se utilizan para que salgan estos brotes, ¿cierto? Nuevos, fortalecidos. Y en ese proceso el niño vive, el joven está viviendo un proceso es más aletargado, es más lento, se va más para adentro, no habla, no se comunica, su vínculo relacional es con sus pares, no considera ni a sus profesores, ni a su familia, se va para adentro, se encierra. Y de a poquitito empieza a abrirse. Cuando dicen los que tienen más experiencia, tengo hijos adolescentes, tranquilo Arnaldo, ya van a volver, vuelven solo. Déjalo ahí, vuelven solo. Tienes que estar ahí para lo que necesiten, que tenga esta calidad de presencia, pero vuelven solo. Y cuando uno empieza a entender ese mundo, uno también va aceptándolo, no tampoco los cuestiones ay, que estás todo el día metido en el celular, es que tú no supiste lo que yo viví cuando yo era a tu edad, yo me sacrifiqué y todo. Y hoy día los adolescentes te dicen, papá, ¿y qué culpa tengo yo que tú hayas vivido eso? Me tocó vivir en esta generación y es mi experiencia. Y te pegan bofetones desde esa reflexión, te dicen, bueno, deja vivir mi proceso, si el mismo que viviste tú o lo que vivieron todos, deja vivirlo. Entonces, la educación emocional en los adolescentes yo creo que es muy rica. Yo siempre he dicho, el mundo emocional de un adolescente es lo más maravilloso que uno puede tener. Están los primeros amores, nos palpita el corazón, pero así a full. Estamos conectadísimos con oye, empiezo a sentir algo por otro, me quiero conectar, empiezo a vivir el amor, que yo siento, es tan maravilloso la emoción del amor como emoción social, porque te lleva a los extremos, desde el apego más profundo, desde el vínculo más genuino, hasta los dolores más intensos, las pérdidas, los lutos. Maturana siempre decía en el bien cuidar, todas las tristezas presentes, lutos, penas, son un bienestar, una alegría pasada que hoy día yo añoro. Entonces, imagínate la riqueza que tiene en el adolescente poder entender eso. Vive el proceso. Entonces, la orientación es también vocacional, en la crisis de existencia. Mira, René Diestra, que es un psicólogo holandés muy famoso que estuvo trabajando en la Organización de Naciones Unidas, que trabajó también en muchos temas de prevención del suicidio, hizo en Holanda un estudio. Dijo, ¿por qué todos los estudios se le hacen a los adultos? Hagámosle un estudio a los jóvenes, hace un par de años atrás. Y les preguntó cuáles eran las preguntas que ellos más hacían de su mundo emocional. Y las preguntas eran, ¿por qué me siento como me siento? ¿Cómo puedo controlar mi tristeza? ¿Cómo puedo llevarme mejor con mis padres? ¿Qué mundo emocional es el que vivo? ¿Qué pasa si me muero? Como habían preguntas muy simples, pero eran muy profundas. Y se dieron cuenta que estos niños no tenían la respuesta y que nadie se las daba. Y René Diestra, después de esta investigación, se dio cuenta que además habían tres factores que eran súper potentes. La ansiedad social que tenían los niños, los jóvenes, el estrés y la búsqueda de identidad. Sentirse parte. Viste que en este proceso de búsqueda viven los aritos, piercing y van cambiando. Buscan identidad. Están buscando ser parte de. Quiero estar en mi tribu, quiero estar esto. Necesitan, porque uno de los mayores miedos que tienen los jóvenes es no sentirse parte de. Ese es el mayor miedo que tiene un joven. Oye, yo no soy parte del grupo. Y eso es súper complejo cuando vienen las tentaciones. Porque el adolescente que quiere ser parte de, tengo mi grupo de amigos que vamos siempre y vamos a la plaza, oye, vamos tomando una cajita de vino, y si digo que no, ¿cómo se van a repartir esta caja? Estamos en el círculo y me toca a mí, y yo sé que mi papá, no quiero tomar vino, no me gusta, pero si digo que no, ¿qué va a pasar? Me van a rechazar, me van a sacar del grupo, me muero de miedo.
¿Tú sabes lo que pasa cuando un joven está en esa, que probablemente muchos estuvimos en algún momento en alguna situación, oye, corriendo el pito de marihuana, no, y hay gente que decía, no, gracias. Tenía esa capacidad sutil, distancia de decir, no, gracias, compadre, denle, yo feliz comparto con usted. No pasa nada, absolutamente nada. No te rechazan tus compañeros, simplemente tú propones una posición de autocuidado que tiene que estar fortalecida probablemente porque alguien también, como tu padre, alguien te dijo, oye, dale, disfruta, pero tú toma conciencia si es que realmente te gusta o no te gusta. Y si te vayas a fumar un pito, dale, pero tú soy el... Y hay gente que efectivamente dice sí o no, pero hay otros que muchas veces dicen que sí sin querer ejecutar esa acción por miedo a esa ansiedad social, que finalmente es de sentirse rechazado por sus pares. Entonces, imagínate lo importante y todos los aspectos que conlleva el tema de la educación emocional, en el valorizar también, en este tema también de poner en balanza la mirada del género. Fíjate que los adolescentes todavía en Chile y en los estilos de crianza está tan marcado estos micromachismos que sobre todo en adolescencia, en grupos de pares súper potentes, pero que cada vez las nuevas generaciones lo van liberando. Porque efectivamente la mamá dice, no, 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 que tu hermana levante la mesa, usted le lleva la bandejita en alguna familia, o el hombre no ayuda en la casa, o los hombres no lloran, ¿ah? Párate, grita como hombre, todos estos conceptos que hemos ido adquiriendo erróneamente, haciendo ver a este joven invulnerable. Entonces, ¿qué pasa con este niño que crece y está en la adolescencia? Hay emociones que no puede tener. Por ejemplo, no puede estar triste, no puede sentir miedo, solamente puede tener rabia, que es válida, ¿sí? Un hombre puede tener rabia y puede estar alegre. Pero además se genera un factor súper importante en ese sentido, que es el riesgo cuando confunden la temeridad con valentía. Por querer ser parte, querer demostrar, viste que están en constante cuantía de lo que tienen ellos. A mí me pasó muchas veces, Juan. Confunden la temeridad con la valentía. Y en ese aspecto hay dos diferencias bien notorias, que en los jóvenes también se da mucho. La temeridad es poner en riesgo mi vida sin ningún fin, es simplemente querer demostrar que soy temerario y que mis amigos me validen porque me subí arriba del poste a saltar arriba de algo o salté, hice un salto arriesgado para que todos vean, ¡ay, qué bien lo hiciste! Simplemente por creerme que soy macho y tengo este poder de poder demostrarle a mis amigos. No tiene ningún sentido. Es una temeridad que no va por ningún lado. Pero la valentía es aquella disposición que yo tengo para resguardar o salvar la vida de otro afrontando el miedo. Que es un poco lo que hacía el Chapulín Colorado, que me encanta esa analogía que hacía Chespirito, es decir, el Chapulín Colorado era el antihéroe, porque él era miedoso, no tenía fuerza, era cobarde, pero lo que él hacía era enfrentar el miedo, lo vivía y poder afrontarlo y atreverse y salir fortalecido frente a eso. Claro, Superman y Batman y todos estos superhéroes no tienen miedo porque, claro, tienen superpoderes, pero el Chapulín no lo tenía. Me encanta ese ejercicio de reflexión. Bueno, hay mucho tema ahí con respecto a eso, que creo que ahí esposo un poquito lo que me preguntaba. ¿Y cómo pueden los padres, madres, cuidadores, cuidadoras apoyar justamente y promover el desarrollo de esa conciencia emocional justamente en esta edad, ¿cierto? De preadolescentes de 9 a 13, que es una edad también donde está todo ocurriendo, hay tantas transformaciones, tanta experimentación, tanta curiosidad. ¿Qué pueden hacer ahí los adultos? Primero, trabajar en ello. Yo adulto creo que lo más importante es estar indagando respecto a mi conducta y mi comportamiento respecto como ente modelador de estos niños, de mis hijos. Porque fíjate, entre los 9 y los 14 años está el 87% de la violencia escolar en los colegios. Oye, pero Arnaldo, ¿cómo entre los 9 y los 14? Sí. Entre los 6 y los 7 no es tanto. Entre los 15 y los 17 baja, porque los niños ya empiezan a pasar. Pero ahí nace esta incapacidad de los niños, porque son conscientes, pero tienen una
es una mirada media tramposa del desarrollo de conciencia, porque tiene un desarrollo de conciencia medio torcido. Fíjate, porque el bullying que se experimenta en la violencia escolar, ciberbullying y bullying, cualquier tipo de violencia que se genere, la violencia como definición es cualquier conducta que implique la fuerza o el dominio sobre otro para obtener una cosa a cambio, ¿ya? Y en ese aspecto tenemos violencia verbal, violencia emocional, violencia psicológica y violencia física. Y violencia física implica la agresión, ¿ya? Y cuando yo como padre no conozco eso y no soy consciente de reflexionar con mi hijo con respecto, por ejemplo, a cuando yo le hago daño al otro, estoy generando un impacto en esa persona que le hace mal, que le duele el alma. Yo también tengo que mirarme como adulto, bueno, ¿y cómo eres tú también como adulto? O ese mismo adolescente cuando hay un asado en tu casa, con tus amigos, con los familiares, ¿cómo es el humor del chileno? ¿Cómo el humor del latinoamericano? ¿Cómo te ríes tú en grupo? ¿Has visto cada vez que sacamos una carcajada frente a mi grupo de amigos por qué me reí? Es porque estoy denostando a otro adulto con algún chiste, algún recuerdo donde él se indispuso y yo lo saco a flote. ¡Ah, jaja, claro, pues mira! Y le apuntamos, le apuntamos, le apuntamos. Ese adulto tiene mayores herramientas, se ríe, contraataca. Esta escalada de violencia que es el bullying, que también se practica también en el adulto, lo que pasa es que no le decimos que es bullying, pero hoy día sabemos que le está dañando. Yo te puedo tirar una muy mala talla, todos se van a reír, tú te puedes reír, pero por dentro te dolió el alma. ¿Y cuántos de nosotros tenemos muchas heridas de infancia de ese bullying que nos hicieron cuando chicos? Que a mí particularmente, bueno, con el libro que yo hice de historias que sacan, tiene que ver con eso. Entonces, el mensaje para los papás ahí es conocer el tema, conocer de educación emocional. Nosotros trabajamos con varios expertos, en este caso Leticia Jarcés, que es española, que trabaja en todo lo que es adolescencia, y hay también que buscar los aspectos que vean a este niño, a este joven, como una persona también, como un legítimo otro también, como dice Maturana, que creo que ahí ponerlo en que una persona que cuando llega con un problema yo no lo tengo que invalidar. Papá, sabes que la universidad tengo un problema, ya venís de nuevo con el tema de la universidad, Francisco, oye, ya hablamos de ese tema, oye, y es un tema que al estudiante le resuena, le importa, y uno no conecta. A mí me cuesta mucho conectar con ellos, pero yo constantemente estoy súper atento también a esa disposición emocional que tengo que tener hacia mi hijo, al menos para decir, bueno, ellos perciben que tengo atención plena frente a cuando ellos necesitan decirme algo. Entonces yo creo que ahí está un poquito más allá de profundizar, ser muy consciente en tener calidad de presencia frente a los aspectos que mi hijo requiera, que en la adolescencia no son tanto porque vive en un mundo interno. Poner en la sobremesa temas de conversación que lo hagan reflexionar, aunque hablen poco, pero que vayan en esta dirección del aspecto emocional. Más allá de hablar de política, que uno puede hablar de muchas cosas, el aspecto emocional, que esa riqueza que está siempre escondida porque es muy etéreo. Cuando uno habla de lo emocional es como lo de incienso, como que esté medio como una mirada media hippie el tema. No, cuando el estudiante, el joven conecta con eso y dice, wow, ¿sabéis qué me interesa tanto? Nosotros tenemos un diplomado de jóvenes, 1000 jóvenes se matriculan cada 3 meses en estos diplomados y es increíble, me cambiaron la vida, fue lo mejor que me pasó. Nosotros tenemos mucha como evidencia de eso, que los jóvenes están felices. Nosotros terminamos el sábado pasado y los papás con los hijos, porque hicimos como en la grabación, los papás agradeciendo, oye, mi hijo nunca se levantaba un sábado a las 10 de la mañana para estar en una clase, se levanta solo, nadie le dijo nada, tiene 16 años y estaba ahí, porque sentía que, y es voluntario, no es un tema que, oye, tienes que ir, están ahí, nosotros ya tenemos 700 y falta un mes para partir el otro, de 1000 jóvenes que se meten, 1000, es increíble, y eso es porque hay una necesidad bien potente en eso. Bueno, eso es como ideas, ¿sabes? Que son muchas las cosas, entonces siempre me engancho hablando harto. Está buenísimo, Hernando. Dan ganas de profundizar en cada uno de estos temas, además. Así que, justamente por lo que dijiste, por el dato que diste respecto de este grupo etario, ¿cierto? De 9 a 14 años, quería preguntarles cuál es el diagnóstico que ustedes tienen como fundación
respecto de la salud mental de preadolescentes en Chile y en América Latina? Mira, hay mucho dato en esto, hay mucho dato. Hoy día tenemos como número exacto, pero en general la salud mental de los adolescentes se ha dañado notoriamente respecto a eso, principalmente por el tema de la ansiedad, el estrés y la desesperanza que yo te hablaba, principalmente vinculado a que los jóvenes necesitan vincularse con el otro. Es la edad donde más necesito de mi amigo. Y eso duele el alma. Entonces, claro, un aliciente que ha podido aplacar estos casi 2 años que llamo de pandemia han sido el vínculo que tienen con las redes sociales, pero esto hubiese pasado en otra generación, estando encerrado, hoy el daño hubiese sido mayor, pero hay un deterioro, que ya venía este deterioro dado también por esta conectividad extrema que tienen también los adolescentes, donde no se vinculan y están constantemente incorporados. Nosotros tenemos, de hecho, estamos realizando justo un estudio de bullying, ciberbullying, junto con, bueno, con uno de nuestros directores, que no sé si lo ubicas, que es Jorge Varela, que es de la UDD, que es un experto en ciberbullying, y con varios expertos de América Latina, donde estamos haciendo un tema de trazabilidad en diferentes aspectos. Y ahí la Fundación estamos atacando particularmente el tema de cómo lograr trabajar la gestión emocional en estos adolescentes, para que ellos puedan regular. Y en ese sentido, hoy día los datos de la UNICEF, por ahí los tengo, que sacó un estudio también de jóvenes, decía que casi el 50% de los hogares en América Latina está viviendo, que tienen adolescentes con problemas de ansiedad, depresión, estrés en sus jóvenes. Son casi de cada 5, 3 están teniendo estos problemas. Entonces es bien potente y esto está afectando. Entonces, los adultos estamos viviendo el agobio, estamos viviendo un proceso interno bien complejo. Imagínate los jóvenes. Entonces ahí donde dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Tenemos esta mirada contemplativa respecto a mi empatía con respecto a lo que viven, o me dispongo a poder tratar de ayudar. Entonces ahí hay que buscar como un poco como dando alternativas de apoyo, que los jóvenes conecten con ellos mismos, no solamente los jóvenes, los adultos también. ¿Qué cosas le resuenan a los jóvenes? Mi hijo, por ejemplo, si bien se conecta mucho a la Play, se metió a una escuela de fútbol, imagínate, dentro de la casa. No tengo idea cómo se metió, pero se meten con sus amigos. Y hay un profesor que le enseña fútbol en 2 metros cuadrados, será 3 metros cuadrados, y puede estar ahí, pero se conecta con sus amigos, está con ellos y está en clases de fútbol. Mi hija, que le encanta el deporte, es parte del Team Chile, hace gimnasia rítmica, ella entrena, tiene un espacio bien amplio en la casa para que entrene, porque está bien encerrada y tiene que entrenar. Imagínate cómo va a tirar el balón si toca en el techo, va a tirar las clavas y todo eso. Están también, pero están ahí tratando de adaptarse a una situación súper compleja. Entonces ahí tenemos que buscar un poco dentro de eso alternativas. La investigación esperamos salga pronto la que estamos desarrollando en compañía de varios expertos de varios países. Así que los números obviamente esperamos que con el tiempo podamos ir ayudando a que vayan bajando. Claro que sí. Y bueno, ¿cómo podemos prevenir la violencia escolar desde la educación emocional? Buena pregunta, porque la violencia en general, la que vivimos, ¿cómo se dice? Nosotros cuando antiguamente vivíamos del bullying, en el colegio, ¿te acordás que no se decía bullying en esa época? Se decía, oye, me están molestando. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un niño que recibe bullying, primero, ¿qué pasa? Es muy sensible, ¿cierto? Se siente inseguro, se empieza a aislar, baja su autoestima, entra en situaciones de depresión, de ansiedad, de estrés, genera obviamente cuadros que de alguna manera afectan este sano tránsito que vive. Por lo tanto, cuando uno dice, ¿cómo prevengo la violencia? Es toma de conciencia de ese joven. Por eso, claro, lo puedo trabajar con los adolescentes, pero ideal que trabajemos en primera infancia, porque este niño tiene que vivir todos los ciclos, por eso se llama de ciclo vital, porque todos estos son peldañitos que va transitando. Porque si este niño que tiene 5 años y trabaja con el monstruito los colores, con las emociones básicas, y va regulando después gradualmente, bueno, para llamar, me encanta cuando habla de esta interregulación, la corregulación y esta autorregulación en el proceso de infancia, donde voy acompañando a mi hijo en el proceso como adulto. En el adolescente no lo tiene,
y necesita él también vivir este proceso, si yo soy consciente y desarrollo estas habilidades socioemocionales, particularmente en el trabajo de la empatía, de cómo se siente el otro cuando yo le hago bullying, porque al final ahí nace todo. No es el bullying, es la consecuencia de la carencia de habilidades socioemocionales, es la resultante, es el proceso final de cuando yo le dije gordo, chico, feo, hediondo, lo que sea, es, ¡pum!, es finalmente la bala que le llegó, pero antes de eso hay una construcción, hay una desconstrucción un poco de este proceso que yo no fui capaz de entender. Entonces, para prevenir la violencia necesitamos primero analizar cómo funciona. Un niño que hace bullying a otro necesita de ciertos elementos. Primero, una audiencia que sea pasiva. Entonces yo te puedo decir, mira, eres fea, súper fea, fea y hedionda, ja, 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 ja. Y tengo 15 amigos, 5 amigos que se ríen. Y yo identifico a quién le puedo hacer bullying. No le hago bullying a cualquiera. Identifico a alguien que tenga algún defecto físico, que tenga baja autoestima, que yo sé que le va a doler. Identifico también, voy analizando, mire, esto es tan sutil y es tan... Y es un tema, por eso digo que uno adolece, pero a la vez es consciente gradualmente del impacto que puede tener en el otro. Porque yo como lo identifico, le digo feo, hediondo, y si el otro se defiende y tú, irresponsable, y empieza esta escalada de violencia. Mientras más bullying hace, voy escalando, el otro responde, el otro responde. Tengo la audiencia pasiva que celebra cada momento que estoy viviendo con el otro, y al final, ¿quién gana en esta escalada de violencia? El que deja peor al otro, que se enoja o se agarran a combo, que ya es como el éxtasis de, ja, 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 listo, oye, ya paren, ya no peleen tanto. Explotó en esta rabia, esta ira, esta impotencia, en violencia, por esta escalada. Y al final, ahí todos son perdedores. Pero ¿cuál es el escenario para prevenir la violencia? Es que si hay una escalada de violencia y me están haciendo bullying, que es complejo lo que te voy a decir, es que si yo te digo que eres fea y gorda, tú perfectamente podrías decirme, sí, Hernando, quizás puedo ser fea y gorda, gracias por decírmelo, pero yo me siento y me quiero como soy. ¿Quién se va a reír con eso? ¿Qué escalada de violencia? Oye, pero si soy fea y hedionda, sí. Oye, pero si además soy tonto, sí, gracias. Tengo que tener el temple, esta autoestima, esta capacidad de templanza para poder absorber eso y ser capaz de un poco de bloquear esto. Porque además la audiencia, que es pasiva, no va a reaccionar frente a lo que uno espera que reaccionaría con esta violencia verbal. Por lo tanto, se pone fome la historia. Ah, ya. Oye, soy feo y hediondo. Sí, sí, soy feo y hediondo. Oye, pero reacciona. ¿Qué voy a reaccionar? Pero también esa audiencia pasiva tiene que tener esta audiencia tiene que ser activa. Porque cuando también esta audiencia es consciente, va a ser también, y ahí vienen las emociones de trascendencia, deberían, porque generan ¿cómo se llama? Las emociones de trascendencia, cuando están dentro de lo público, funcionan como reguladores sociales. Porque esta persona que hace bullying, si viene, oye, déjate de molestar, compadre, ubícate. Si al compadre le duele, para que siempre con las mismas tallas. Oye, sí, deja las tallas, oye, si no queremos que tú... Oye, siento el enojo de mis amigos, siento la aversión hacia mí de mis amigos, y en algún momento me debería dar vergüenza, desde lo ético, lo moral, por lo que estoy haciendo. Y los amigos también sienten que están haciendo lo correcto, como emociones prosociales, porque están invitando al compañerismo, a la colaboración y una mirada altruista respecto a la vida en comunidad. Por eso es tan importante las emociones de trascendencia que tienen que trabajarse. Y este niño, además, siente el bullying porque siente que sus compañeros están ayudándolo, siente agradecimiento, que es uno de los pilares fundamentales de las emociones morales, y además siente asombro, por lo tanto propicia espacio para que él también copie. Oye, yo también cuando a alguien le hagan algo, yo también voy a estar ahí, porque cuando yo estuve mal, ellos estuvieron conmigo. A mí me gustaría que me vinieran a defender mis compañeros cuando alguien nos quiera hacer daño. Mira cómo va generando una comunidad súper virtuosa.
Entonces tenéis que ponerlo en balanza, tienen que ponerse estos temas en la mesa. Porque a la larga uno puede estar lleno de tips, busca en Google, estrategia para trabajar el ciberbullying. Estrategia está lleno, pero nadie trabaja en el desarrollo de conciencia. Porque todos los comportamientos disruptivos asociados a convivencia escolar nacen de esta incapacidad que tienen los docentes, que tienen también el trabajo de los mismos educadores en general y de los padres, en abordar la educación emocional como un factor que disminuye la violencia. Porque imagínate si esto después va a salir del colegio, va a ir a la universidad y cuando esté en la empresa, cuando vea que un jefe lo desnosta, o él va a decir, wow, le pegué un grito a mi trabajador delante de todo. Hoy día hay, inclusive hasta los códigos de ética tenemos que firmar en las empresas. ¿Cómo voy a firmar un código de ética? La ética debería ir de la casa, pero nos obligan a decir que tenemos que ser rectos, que tenemos que ser correctos. ¿Y por qué las empresas gastan más del 60% de sus recursos humanos en capacitar las malamente llamadas habilidades blandas? Porque subvencionan lo que el sistema educativo no tiene. Y que al final son todos los dolores de cabeza que tienen las organizaciones. Entonces, ¿por qué no las empresas no le dicen, oigan, señores del ministerio, ¿por qué no nos ayudan para que nosotros nos gastemos tanta plata en capacitar con papelógrafos, con POSIT, con tallarines, con marshmallow, haciendo en esto, con las consultoras que llegan, que terminan cantando el Kumbaya al final, y ¡ay, qué lindo el evento de trabajo en equipo! Si vuelven después al trabajo el día lunes y siguen todos iguales, esa plata es la peor plata invertida, no genera transformación, salvo que exista una cultura organizacional que tenga sello en el bienestar organizacional, que lo habla mucho Ignacio Fernández. Este es el concepto de jerarquía. Pero si el jefe es un patevaca, que no aprendió nunca educación emocional, inclusive le hace bullying. Si 7 de cada 10 chilenos se van de sus trabajos por el tipo de jefe, el miedo y la desconfianza son las dos emociones que más prevalecen en la organización, en los tipos de liderazgo. Oye, si no te gusta, te vas. Oye, para eso te pago. Oye, la puerta es ancha, si no te gusta. Oye, cuida la pega. Afuera está muy difícil. Y tú vivís con miedo. ¿Cuántas veces nosotros para ir a la oficina del jefe lo pensamos 3 veces para pedir un permiso? Ay, me tengo que ir a las 4, tengo que ir al médico, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Mejor, como que asustado. Uno vivía con el estómago angustiado a veces. Y uno veía que si la oficina del jefe estaba la luz apagada, qué bueno. Fluyo, como que uno anda más tranquilito. Es súper potente. Por eso es tan importante este joven que crece con competencias emocionales, es un joven, va a ser un líder o va a ser un trabajador, si el día de mañana tiene persona a cargo, donde va a entender que su temperamento, su conducta impacta en el equipo. Por eso también están los climas emocionales en las organizaciones. Porque si yo como jefe sé que les doy miedo a mi equipo, voy a generar poca productividad, genero bajo incentivo, no motivo, no genero creatividad, no genero desarrollo en mi equipo, no genero engagement. Entonces, todo esto, si bien está asociado un poco al tema de la adolescencia, estoy construyendo, estoy entrenando a un mejor ser humano para todas las dimensiones de la vida. Quería justamente preguntarte sobre el libro que escribiste de bullying y a propósito que nos estás contando esto, poder presentar quizás algunos ejemplos de sanación y resiliencia que pudiste conocer. Bueno, sí, el libro nace, una de las cosas que a mí bueno, se llama Historias que sanan, te voy a contar un poco, nosotros en medio de la pandemia, ¿qué hacemos? Dije, ya, voy a hacer un concurso literario. Concurso literario de niños que cuenten sus historias de bullying. Como los niños están encerrados, llegaron 147 relatos, de esos 147 relatos elegimos 14, ¿ya? Con un comité elegimos los 14 relatos y están en el libro plasmados. Y son relatos de países. Y bueno, y lo que buscaba un poquito este libro era, de alguna manera, generar relatos reales, más desde la teoría, desde la estrategia, sino desde una mirada también constructiva de cómo ellos se fortalecieron frente a estos momentos adversos. Y nace este libro un poco también con mi historia de vida, que tiene que ver con que yo cuento
en el primer capítulo, que también lo he mencionado cuando le hago taller a los jóvenes, de cómo yo también fui no el víctima de bullying, sino yo era el que hacía bullying, porque yo era el malo. Porque uno siempre cuando hablan de bullying, siempre salen las víctimas. No, yo me hicieron bullying, sí, yo también sufrí bullying. Oye, qué triste. Bueno, ¿y dónde están los que hacían bullying? Nadie los conoce. Y son los que generalmente son los que tiran más talla en los asados con los amigos, y son los que más esos son los que hacían bullying en el colegio. Y muchas veces esos mismos también somos los que tenemos también muchas carencias, desde lo afectivo, desde también el trabajo, desde la misma, de la autoestima y aspectos que en la infancia a lo mejor nos generaron estos aspectos que no fueron muy sanos en mi proceso también de formación. Y esta historia que cuento, te la voy a resumir mucho, tiene que ver con una compañera de curso que tenía las orejas grandes, que se llama Moira, y ella llegó a cuarto básico en el colegio, quinto, sexto, séptimo, y era la orejona, oye Dumbo, orejona, oreja de paila, y siempre por donde pasaba yo le gritaba, se reían mis compañeros, jajaja, la audiencia pasiva. Y en séptimo básico inclusive ella sale reina del curso y mis compañeros, como que sabían que yo era el más molestoso con ella, votan y me eligen como rey feo. Y en séptimo básico tuve que bailar el vals con ella, que a mí así casi como si era el que más la molestaba, estaba con ella bailando el vals. Pasa el tiempo, séptimo, octavo, primero, cuarto medio, nunca más la vi. Pasan 30 años, vienen las redes sociales y nos juntamos los compañeros de curso, 30 años después en un asado. Típico así, oye, el típico grupito de los compañeros de curso que se formó después con el WhatsApp y nos juntamos. Y ahí golpeo, iba con mi pisco sour, con mis cositas para picar, y que me abre la puerta de la casa de un compañero era ella. Y me estaba esperando a mí. Me dice, hola Arnaldo, ¿cómo estás? Bien. Me dijo, oye, bien, oye, qué lindo verte, sí, qué bueno, muy buena onda, todo, nada. Me dice, quiero hablar un poquito contigo antes de que vayan a la terraza y todo. Sí, por supuesto, que yo no la veía hace mucho tiempo, que va a hablar conmigo. Y ella me dice, después de muchos años, quizás estos 5 minutos para decirte algo. Tú sabes que tú me hiciste mucho daño cuando éramos chicos, con el tema de la oreja y todo, sí, obviamente, y todo, me dijo. Y te quería contar que hice algo que me costó mucho, pero tuve que juntar plata y te lo quería decir. Y se hace así, y se había operado la oreja. Y yo así. Y eso es lo que generaste tú. Y te quería decir que hoy día estoy bien, pero quería decirte, y quería mirarte a los ojos y decirte que eso me hizo mucho daño. Y yo, wow, así potente, así para adentro, blanco, de todos colores, así. Claramente, lo único que se me atiné a pedirle disculpas, que no, me dijo, no te preocupes, pero era un proceso que yo tenía que hacer también. Mira lo complejo de esto. Una persona que en ese momento tenía 40, 35, 40 años, de toda esa vida que vivió con esto, ese dolor, que tuvo la suerte, tuvo la fortuna de encontrarse conmigo y decírmelo a la cara. Y hoy día somos grandes amigos, de hecho, el libro tiene mucho dedicado a ella también. De cómo le afectó. ¿Cuántos adultos andan hoy día en su vida, transitan con estos dolores de niño? ¿Cuántos de estos adultos hoy día viven con temas de muchos complejos, de carencias, baja autoestima, producto de la broma que le hicieron sus compañeros en séptimo básico, en octavo básico? Entonces, cuando yo cuento esta historia a los jóvenes, yo la contaba en charla, todos los niños callados. Entonces, ustedes, una sala de 600 jóvenes, ustedes hoy día están al lado de un compañero que quizás le hacen bullying. Quizás saben a quién le hacen bullying. Que es gordo, es colorín, porque es venezolano, porque es negrito, porque 700 jóvenes fallecieron el año pasado, se suicidaron. ¿Cuántos de esos están sufriendo bullying? Entonces, cuando uno va a la reflexión más profunda, lo que hace la educación emocional también es salvar vidas. Y ese libro, que además el prólogo lo hizo Miguel Ángel Santos Guerra, que el padre de la evaluación docente, más de 100 libros escritos, un español maravilloso, que hace poquito en el diario El País salió una columna de él hablando del libro. Son libros son relatos que en el fondo te transportan por el daño que uno hace.
Y me quiero detener en eso porque es el relato que más creo que marca un poco el inicio de estos procesos que vieron estos 14 estudiantes, algunos con discriminaciones por el color de piel, porque eran extranjeros, sus padres también le hacían bullying. Moira me decía que su padrastro le hizo bullying por la oreja, sus amigos del barrio le hacían bullying por la oreja, yo le hacía bullying. Entonces, vivió con ese tema muy... Entonces, ¿cuánto daño hay acumulado en tantas generaciones? Y seguimos haciendo lo mismo, que es lo peor. Por eso yo insisto cuando pongo el ejemplo del asadito, el carrete, en la previa que hacemos para juntarnos en algún lado, las tallas, todas las tallas que hemos tirado en algún momento que le hicieron tan mal a otros. Por eso es tan importante insistir en el tema de la educación emocional. Por supuesto, bueno, me imagino que mucho de eso tiene que ver con la motivación que te ha impulsado a proponer una ley de educación emocional, ¿cierto? Que estás impulsando. Cuéntanos un poco de eso para que podamos estar atentas a cómo va. Y bueno, la ley la presentamos en 2018 a la Comisión de Educación. Posterior a eso, la presentamos a la Marcela Cubillo, que era la ministra en esa época. La acogieron, todo bien, todo, y me encanta que, bueno, es difícil que alguien se oponga si uno le está hablando de educación emocional. Hoy es súper importante, yo también soy mamá. Pero de ahí a poder activarse y realmente hacer un trabajo concreto y real, no hay mucha, no es prioridad, porque no es asistencialista. Fíjate que la ley Cholito se demoró menos de un año. Y es porque se hizo viral un perrito que le pegaron a palo y lo mataron. Pero esta ley no, está como trabaja desde la salud mental, trabaja en la prevención, quizás no es tan potente también como urgente para ponerlo y está ahí como guardada. Entonces, salieron estas dos actividades, la Comisión de Educación presentando el proyecto de ley, harto lobby, también mucho tema en el Congreso, y la ley está hoy día, se presentó, está desde el 2019 ahí esperando, que tiene varias cosas que no son completas, porque obviamente nosotros presentamos un proyecto, la toman unas diputadas, lo ajustan también a sus necesidades, lo que ellas quieren proponer, pero tiene algo muy potente la ley que hoy día está, que es lo que yo te decía cuando te mencionaba el tema del CIMSE, que es la ley de aseguramiento de la calidad. La ley de aseguramiento de la calidad, esta ley, la 25.000 y algo, eh, dice que la meta del centro educativo por el cual se evalúa el colegio pesa un 76%, que es el CIMSE, y el 33% son los objetivos de desarrollo personal y social, que son transversales. Pero lo que hace esta ley es que modifica la ponderación y le asigna a lo que se llamaría el desarrollo integral el 60% y un 40% le asigna al CIMSE, es decir, cambia la mirada. Entonces, si al docente le dicen, mire, no llegue a la meta, no se preocupe tanto de la meta, porque vale un 40%, lo que me interesa es el 60%, el tránsito que yo te decía, de los recursos nobles que yo empleo para llegar a esa meta. Entonces, ahí es donde viene este trabajo. Y además hay otro aspecto, la ley de 20.370, que es la ley general de educación, que también buscamos la obligatoriedad, artículos 28, 29 y 30, y hay algo que para mí es esencial, que es la ley de universidades estatales, la ley 21.094, que es la formación de formadores, para que se incorpore la educación emocional en el pedagogo, en el profesor, en la educadora de párvulo, en el psicopedagogo, porque al final nacen carentes de esto. ¿Cómo van a poder enseñar de educación emocional si no saben ni reconocer sus propias emociones? No saben las dimensiones de las competencias emocionales, no saben lo que son habilidades socioemocionales, no saben definir educación emocional, no saben el proceso que requiere esta toma de conciencia para poder ser entes modeladores también con sus estudiantes. Entonces, eso es en el fondo lo que está sustentado en base a la ley, que creo que es muy potente ahí. Y por cierto que ahora en Chile, con el proceso constituyente que está por partir, tendrá, ¿cierto?, la posibilidad de ser acogida y de ser conversada y reflexionada. Sí, probablemente va a salir mucho eso, creo que va a ser bien potente. Sí. Bueno, yo estaba como constituyente, me bajé porque tenía tanta pega que no pude. Bueno, Arnaldo, estamos ya llegando al final de nuestra conferencia. Quiero darte las gracias por compartir tu recorrido, tu experiencia y no sé si quieres compartir un mensaje final. No, simplemente que
que nos hagamos cargo. Creo que es importante mirarnos hacia adentro, que finalmente es cuando despertamos y no estar mirando siempre hacia afuera. Y en esta vía y la pandemia nos ha invitado a ponernos en dos veredas. O en la vereda de esta esperanza mediocre, que es esperar que termine luego, me pongan las vacunas para seguir haciendo lo mismo que venía haciendo, o ponerme en la vereda de una esperanza consciente, que es cambiar la mirada de mi vida, de mi desarrollo de conciencia, de la educación, de buscar aquellos aspectos que me hagan más felices y sacar un poco tanto lo transaccional que tanto nos hace daño y buscar un poco esta búsqueda en el fondo, que es el aspecto emocional, que creo que al final, como yo siempre digo, es la receta para contribuir a una mejor sociedad. Así Eso. es. Bueno, muchísimas gracias, Arnaldo. Si quieren conocer más sobre Arnaldo y el trabajo de la Fundación Liderazgo Chile, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales que están aquí mismo en esta página. Además, pueden dejarles preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia y la adolescencia, un paso lleno de amor.